Saludos, mi nombre es Lucas Vanegas y bienvenidos a este segundo video tutorial de masquegamers.com. En el primer video les había hablado de quiénes éramos y habíamos comenzado con Blender, un software de modelado y animación en 3D. Les había prometido que para el segundo video íbamos a profundizar más sobre la interfaz, además de explicar las transformaciones que se pueden hacer sobre el objeto, como rotarlo, escalarlo, etcétera, para la manipulación de todos los objetos. Bueno, entonces primero vamos a inicio, todos los programas, vamos a buscar Blender Foundation y lo vamos a abrir. El splash que ya les había explicado, hacemos clic por fuera del splash y acá tenemos la interfaz. Bueno, primero les voy a explicar este panel de arriba. Bueno, en el panel de arriba tenemos File, acá para crear un nuevo proyecto, acá para abrir un proyecto. Esto es muy importante para abrir los proyectos recientes, recuperar una sección pasada si de pronto accidentalmente se cerró Blender. Cada cierto tiempo Blender puede guardar automáticamente, eso se puede configurar desde las preferencias. Bueno, perdonen, este es recuperar el autoguardado y este es recuperar la sección pasada. Acá para grabar, esto es muy importante para no estar yendo acá y luego acá. Entonces acá nos dice que con control S siempre vamos a utilizar control S para guardar. Siempre que hagamos algo, cada que nos acordemos, mejor control S, porque algunas veces estos programas en 3D son inestables y se cierran. Entonces es mejor guardar lo que llevamos. Además, si le damos cerrar, no nos aparecerá la típica ventana desea usted cerrar este programa, sino que simplemente se cerrará. Entonces es muy importante que cada que se acuerden guarden lo que llevan, guarden lo que llevan, guarden lo que llevan, recuerden eso. Bueno, acá las preferencias que ya se las había explicado, las cuales tenemos en interfaz, que tener activado este rotar alrededor del objeto. Bueno, acá hay otro tipo de serie de configuraciones que no las necesitamos. En la medida que las vamos a necesitar en los tutoriales se las voy a ir explicando. Lo mismo acá, de pronto si lo quieren cambiar esta configuración serían cuando ustedes quieran retroceder un paso con el control Z lo pueden hacer. Si queremos devolvernos muchas veces, pues ampliamos este step. Si digamos que queremos darle 10 veces control Z y que se retroceda, entonces lo configuramos en 10. Por defecto, como vemos, está en 32. Si lo queremos aumentar, lo podemos hacer, pero como dice acá, un número elevado acá en esta configuración requerirá más memoria, porque va a requerir almacenar en la memoria RAM todo lo que vayamos haciendo. Bueno, en input, acá es muy importante, si de pronto tienen un mouse solamente de dos botones, acá pueden emular el tercer botón activando esta opción. Listo, este que usualmente no está seleccionado, les sugiero que lo seleccionen. ¿Esto para qué? Para que cuando digamos quieran aumentar, todos estos paneles se pueden aumentar desplazando el mouse de derecha a izquierda. Algunas veces el número es muy grande, muy elevado, entonces solamente les cambiará hasta que lleguen hasta que lleguen al borde de la pantalla, pero no pueden seguir. Si lo tienen activado, luego no es sino levantar el mouse, cierto, que no toque la superficie y volver a seguir y volver a seguir y volver a seguir. Bueno, dependiendo de cómo quieren seleccionar los objetos y con el clic derecho o el clic izquierdo, bueno, entre otras configuraciones que en este caso no las vamos a necesitar. Bueno, y los add-ons, que son para agregar características nuevas a Blender y están separadas por secciones. Recuerden que yo activé el 3D View Screen Cascade, que es para que cuando yo apriete cualquier tecla se vea automáticamente en este lado. No se ha visto porque siempre, a pesar de que esté activado, siempre tengo que ir al panel y activarlo. Enseguida les explico cómo. Bueno, acá para cambiar la configuración del tema y los colores, acá para cambiar algunos archivos, por ejemplo si queremos cambiar las fuentes, texturas, sonidos, en fin, desde acá los podemos agregar. Y acá en System para cambiar otras configuraciones que también pueden ser muy
importantes para algunos. Yo siempre las dejo por defecto. Lo que sí es que si tienen una GPU, una aceleradora gráfica NVIDIA que sea dedicada, y si es compatible con CUDA, desde acá lo pueden activar, que no sea CPU sino GPU, para que puedan renderizar mucho más rápido en el motor en el render de Cycle, que más adelante se los voy a explicar. No se preocupen, más adelante les detallaré mejor todo esto que les estoy contando, y a medida que vayamos, como les dije, implementando los tutoriales, vamos a ir utilizando las opciones y explicándolas aún mejor. Bueno, acá les doy Save User Settings. Acá yo creo que cambié algo. Sí, así está bien. Listo. Le doy Save User Settings. Listo. Por cierto, voy a activar esto para que ustedes puedan captar en pantalla los botones que yo estoy hundiendo. Listo. Luego tenemos este add, que es para agregar tanto modelos ya predefinidos como huesos para animaciones, sonido, también lámparas, etcétera. Listo. Bueno, acá en render son unas configuraciones para render. Bueno, ¿qué es render? ¿Qué es renderizar? Renderizar es convertir un objeto en 3D, como en este caso, en una imagen 2D. ¿Qué hacemos cuando nosotros vemos una animación? Nosotros tenemos la ilusión de estar viendo en 3D, pero lo que estamos viendo es simplemente una pantalla que es en 2D. El espacio en el cual se hicieron todos esos objetos es un espacio 3D como este, que tiene ancho, largo y profundidad. Ya cuando renderizamos se saca ese ancho, ese largo, esa profundidad en una imagen plana. Eso es renderizar. De pronto lo he utilizado varias veces y lo voy a utilizar demasiado. Bueno, este de Windows es para la configuración pues, de la pantalla, como se ve. No es necesario por el momento. Y acá las ayudas, si de pronto están perdidos con algo, si de pronto requieren del manual oficial, si de pronto quieren desarrollar para la comunidad, si quieren visitar la tienda, a pesar de que Blender es gratuito, tiene algunos souvenirs que se pueden comprar, y con eso también se ayuda a sostener la fundación. Acá para reportar bugs, etcétera. Bueno, esto acá muy importante, acá dice default por defecto. Esta configuración, todo lo que ustedes ven acá, esta interfaz se puede modificar. Les había dicho, esto se puede agrandar, esto también, todo, oficialmente todo se puede cambiar de lugar. ¿Qué es lo que pasa? Acá ustedes no solamente están viendo una ventana, están viendo muchas. ¿Cómo saben cuáles son las diferentes ventanas? Porque es un cuadro y en el lado inferior o superior izquierdo en este caso va a aparecer esto. Acá tenemos la vista 3D, pero esta vista puede cambiar por un timeline, que por ejemplo para la animación podemos cambiar, por ejemplo este para editar video. Por ahí derecho nos damos cuenta en este panel todas las cosas que podemos hacer con Blender. Acá un editor de texto, acá un Logic Editor que es para videojuegos. Así es, con Blender se pueden crear videojuegos. Acá para propiedades, que si se dan cuenta, este mismo es este mismo que tenemos en este lado derecho. Listo. Acá se me mueve ya para arriba. Es porque yo le puedo decir a Blender dónde, si lo quiero en la parte superior o en la parte inferior. Si en este caso yo le doy Flick to Button, me vuelve a aparecer acá. Bueno, y así sucesivamente. Si lo quiero volver, le doy acá, 3D View. Lo mismo pasa con este. Acá que se me genera una ventanita con esta misma vista, ¿cierto? Todo lo que pase acá va a pasar abajo, más no como yo estoy interactuando con la ventana. Esta ventana yo la interactúo de una manera diferente que esta, pero básicamente es lo mismo. Bueno, volvamos a colocar el timeline. Bueno, si queremos agregar otra ventanita o si queremos quitar una, si queremos agregar, no es sino en la parte superior
o inferior de cada pantalla en las esquinas aparecen estas lineecitas. Entonces cuando aparece el cursor así como un más, lo podemos desplazar y automáticamente creamos otra ventana, como pueden ver. Si nos paramos en la mitad, la podemos cambiar el tamaño. Bueno, acá que también si queremos crear dentro de alguna de estas dos otra, le damos split area, le damos acá y miren, si queremos ya por el contrario quitar una ventana, entonces podemos, dependiendo de la flecha, esta flecha que ustedes ven acá, nos dicen, bueno, vamos a quitar el de arriba, lo vamos a colocar abajo, pues hacia abajo, o sea que va todo el espacio que de las dos ventanas lo va a cubrir, o al revés. Listo. O también desde acá también lo podemos hacer lo mismo, ¿cierto? En este caso lo va a quitar y listo. Bueno, entonces ¿qué pasa con este? Este es el default, que siempre va a ser así, y siempre que vamos a abrir Blender nos vamos a encontrar con esta misma posición de las ventanas. Pero acá también le podemos dar, para no tener que cambiar acá, estar cambiando acá, y entonces que si acá lo quiero animación, entonces acá que necesito otra cosa, entonces acá necesito el video, en fin. Entonces vamos a decir algo, por ejemplo, vamos a trabajar solamente el modelado, entonces nos podemos ir hasta esta y solamente vamos a ver el modelo. Si vamos a trabajar, por ejemplo, animación, acá vamos a ver el modelo, vamos a ver, esto sería desde la cámara, estos serían los objetos que hay en escena, estas serían las configuraciones, lo mismo, las líneas de tiempo, y esto sería para las curvas, estas dos serían para las curvas, este sería para la curva de animación, este sería para las animaciones, y así sucesivamente. Si necesitamos la composición, vamos acá, y bueno, ¿qué es composición? ¿Cierto? Podemos hacer composición de la escena que hemos generado. En este, ¿cierto? Le damos usar nodos, como ven se crean unos nodos, o también podemos hacer composición de materiales. Entonces, ¿para qué sirve la composición? Para mejorar, en este caso, el resultado final del renderizado, o para crear objetos, para crear materiales diferentes con colores, etcétera. Y bueno, así sucesivamente, por ejemplo en GameLogic para crear videojuegos, el Motion Tracking se los explicaré más adelante. Acá scripting para crear scripts sobre Blender, para mejorar la interfaz, o para darle una nueva configuración, o para cambiar cosas, agregar cosas, en fin, que eso ya tiene que ver con programación. Acá para la edición de video, Blender también tiene su editor de videos, un buen editor de video con algunos efectos, en fin. Vamos a volver a Default. Bueno, ahora vamos a seguir en esta misma ventana. Por cierto, esta es una ventana diferente, la que les acabo de explicar. Es una ventanita diferente a la que tiene estos. Bueno, antes de pasar para abajo se me olvidaba algo, que es acá el Engine to use for render. Bueno, motor para renderizar. Hay dos tipos de motores en Blender. Este es el Blender Render, que es el de toda la vida, y este es Cycles, que es para crear imágenes mucho más realistas. Utiliza técnicas diferentes de renderizado, y con este lógicamente, por ejemplo, cosas como los materiales hay que cambiarlos, pero con los dos se puede hacer cosas muy realistas. Con este también se pueden hacer, con Blender Render, el de toda la vida, se pueden hacer cosas muy realistas, o dependiendo, animaciones, en fin. Y este Cycles, ¿cuál es la ventaja? Quizás que este Blender Render es mucho más rápido que este Cycles, porque en este Cycles lo que se busca es realismo. Si tienen una GPU, pueden utilizar el poder de esa GPU para hacer los cálculos para Cycles. Bueno, para Blender Render sí siempre será con CPU, o sea, con el procesador de toda la vida. En la parte de abajo vemos View, que es, como pueden ver, para cambiar lo que vemos acá en la ventana 3D. Les había dicho que con los tres botones del mouse se puede hacer, y el scroll se puede hacer de todo en Blender, ¿cierto? Pero como ven, siempre que yo he abierto todos estos paneles, siempre al lado derecho aparece cuál botón o cuál tecla es para dicha función.
¿cierto? Entonces, bueno, ¿qué me quiere decir este view? Digamos, yo quiero ver este objeto de frente. Utilizo unas teclas rápidas, que sería en el numpad, utilizo el 1, utilizo el 3 para verlo de lado y utilizo el 7 para verlo de arriba. Ah, pero un momento, si estamos desde un portátil se han dado cuenta de que no les funcionó. ¿Qué es lo que pasa? Vamos acá a File, a User Preference, a Input y acá vamos a emular el numpad. Acá. Y le dan Save User Settings. Listo. Cerramos. Una cosa, cuando ustedes le dan Save User, acá en Save User Settings, cuando ustedes vayan a abrir de nuevo Blender, van a tener exactamente tanto las modificaciones que hayan hecho en User Preference como lo que hayan creado acá. Entonces por eso les digo, es muy importante, antes de empezar a hacer cualquier cosa, fíjense bien qué necesitan de las preferencias de las preferencias de usuario, que necesitan modificar, y luego modificado lo graban y ahí sí empiezan a hacer lo que ustedes necesitan, porque como les digo, cuando van a abrir de nuevo Blender se van a encontrar con todo lo que tenían en escena. Entonces si tienen muchas cosas no van a necesitar un montón de animaciones o de objetos en 3D que no son necesarios. Listo. Entonces, como saben, esto es muy importante, teclas de acceso rápido, para no tener que estar ahí, a ver acá, entonces me voy a 1 de frente, no, simplemente 1, 3 y 7. Bueno, 5 si quieren cambiar de perspectiva a ver en ortográfico. ¿Cuál es la ventaja de cada una? Que en perspectiva la van a ver como si estuvieran en la realidad. Uno en la realidad ve todo con perspectiva, lo que está más lejos de uno se ve más pequeño que lo que está más cerca. En cambio en la ortográfica, como podrán ver, todo tiene su verdadera magnitud. Entonces es muy útil para cuando nosotros vayamos, por ejemplo, a modelar. ¿Por qué? Porque es preferible ver todo con su verdadera magnitud, y además tendremos la opción de ver esta cuadrícula que nos ayudará mucho. Cada una de estas cuadrículas representa una unidad en Blender. Esa unidad la podemos configurar como si fueran centímetros, metros o en unidades inglesas. Más adelante lo veremos. Bueno, entonces las teclas de acceso rápido son 1 de frente, 2, 3 de lado, 7 encima. Si queremos ver no de frente sino lo que hay detrás, entonces vamos a dar vamos a dar la tecla control, la mantenemos sostenida, y 1, y ahí se va para el lado de atrás. Luego no de lado sino que lo que hay detrás del lado, entonces control 3, y lo que hay no encima sino abajo, control 7, lo que hay encima 7, lo que hay debajo, control 7, y así sucesivamente. Y eso es para lo que se refiere de las vistas. También hay unas opciones de cámara que es para ver cómo va la escena desde la cámara. Les recuerdo que la cámara es esta. Bueno, quizás se pueden encontrar en algunas ocasiones con varias cámaras. Como pueden darse cuenta, hay un triángulo acá arriba oscuro, en cambio este está transparente. La cámara que tiene el triángulo oscuro es desde la cual se va a renderizar. Entonces quito esta y selecciono, o bueno, sin necesidad de tenerla seleccionada, le damos 0 y aparece la escena desde la cámara, y eso es lo que vamos a renderizar. Listo, le doy escape para salir, perdón, le doy el botón medio del mouse, lo roto y listo. Bueno, me quedo demasiado cerquita, entonces acá vamos a utilizar el scroll. Si lo alejamos, cierto, y si lo acercamos, entonces me hace zoom. Listo. Entonces les recomiendo siempre tenerlo no en perspectiva sino en ortográfico, y cuando quieran ver cómo está quedando la escena lo colocan en perspectiva. Listo, volvamos al ortográfico.
Listo, ahora seguimos en selección. Esto es para seleccionar, digamos, objetos que tengan el mismo nombre, objetos que tengan el mismo tipo, etcétera. Este no es necesario por el momento, simplemente para que lo sepan que está ahí para hacer selecciones de objetos. Bueno, acá en objetos podemos encontrar algunas opciones sobre el objeto, por ejemplo, cuando hay relaciones entre objetos, por ejemplo la agrupación entre objetos, también para convertir el objeto en curva o si es una curva en una malla, luego les explicaré bien esto, también para aplicar rotaciones, escalados y posiciones por defecto. Por ejemplo, si posicionamos este cubo en la posición 1 en X, 1 en Y y 1 en Z y le vamos a aplicar esa nueva posición, será para el cubo, o sea, al nivel local del cubo será la posición 0, 0 si le damos a aplicar. En cambio, si le damos limpiar, después de haber aplicado esa posición, volverá a ser, si está en la posición 1, 1, 1, volverá a ser la posición 1, 1, 1. También encontramos control Z, que sería para devolvernos si hemos hecho algún paso que no nos gusta. Ya les había explicado que los pasos se pueden configurar desde la parte de preferencias de usuario. Listo, y eso es todo la parte por el momento de objeto. Acá nos encontramos con Object Mode. ¿Qué es eso? Hay varios modos en los que podemos estar. En este caso estamos en el modo objeto, donde podemos ver todos los objetos, ¿cierto? Digamos, si queremos editar este objeto, entonces nos vamos en modo edición y acá nos encontraremos con una serie de puntos. Les digo que los modelos en realidad son puntos con lados y planos, y eso es todo. Eso es un modelo se basa en esas tres cosas. Los puntos se unen por medio de lados, y los lados pueden crear caras. Listo, entonces acá vamos a modificar, en fin, ya cuando estemos en el modelado se los voy a explicar más a fondo. Y vamos a ver otra serie de modos, como esculpir, así es, como si estuviéramos esculpiendo sobre una roca o sobre barro, en fin. Entonces será una buena alternativa también para modelar. Y estos que son para pintar texturas y otro tipo de cosas que más adelante se los iré explicando. Acá vamos a encontrar cómo se va a ver el objeto. En este caso se ve sólido, cierto, pero si queremos, digamos, verlo, ver la malla, le damos acá y podemos ver la malla. Acá me retrocedo a Object Mode. Bueno, una cosa, para pasar de Object Mode a Edit Mode más rápido, para cuando vamos a hacer modelado, con la tecla Tab pasamos del Edit al Object, del Object al Edit. Bueno, estamos en el Edit. Listo, acá wireframe. Como podemos ver, no podemos editarlo, no se pueden editar los puntos, no se pueden editar los lados ni las caras, pero sí podemos ver cómo sería el esqueleto de los objetos. Listo, y acá hay otros, por ejemplo textura. Cuando le aplicamos textura, en este caso no tiene ninguna textura, se ve blanca. Cuando le aplicamos textura lo vamos a poder ver. Listo, lo dejo otra vez en sólido. Esto es para desde donde se hacen las transformaciones del escalado, la rotación del objeto, si queremos que se haga desde el centro del objeto, si queremos que se haga a un lado del objeto, etcétera. Se lo explicaré más adelante. Y llega una parte muy importante, que es la manipulación del objeto. Ustedes han visto que yo he manipulado el objeto de un lado a otro, en fin, ustedes dicen, pero ¿qué estoy haciendo? Algunas veces esto está desactivado, lo activamos acá. Estos botones quedan activados cuando se ponen más oscuros. Entonces lo activamos y vemos estas flechitas, ¿cierto? Entonces, como estas flechitas, ¿qué significan? Significan que tenemos un espacio en 3D y acá abajo nos va a decir hacia dónde va el eje Y, hacia dónde va el eje X y el eje Z, que siempre es la altura. Listo. En este caso también tenemos, si seleccionamos
sobre la rayita roja con el clic izquierdo y lo movemos, se va a desplazar en el eje X en este caso. Bueno, si lo queremos desplazar sobre el eje Y, mire que se crea una línea, ¿cierto? O si lo queremos desplazar en el eje Z, o sea, la altura, y se moverá. Listo. Bueno, que no, lo que pasa es que lo queremos es rotar, entonces seleccionamos este acá, que es la manipulación de la rotación, y cogemos cada uno de estos círculos de diferentes colores, y como sabemos el verde es el que mueve, rota en el eje Y, este azul el que rota en el eje Z y el rojo en el eje X. Listo. Y luego ¿para qué sirve? Para precisamente escalar en solamente el eje que queramos, en el eje Y, en el eje X, perdón, en el eje Y o en el eje Z. Bueno, pero ustedes me dicen, bueno, un momento, pero es que usted no ha movido así las cosas, o no las ha escalado, o no las ha escalado así, ¿cierto? Hundiendo sobre las flechitas y desplazándolas con el clic izquierdo, sino que lo ha hecho con el teclado y el ratón. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para desplazar objetos? Con G, hundimos G y simplemente desplazamos el mouse sin tener que hundir ningún botón en el mouse, y listo, ahí se desplaza hacia donde nosotros queramos. Bueno, que como queremos rotar un objeto, le damos R y lo rotamos, ¿cierto? Se va a rotar dependiendo del plano en el que lo estemos mirando, ¿cierto? No en el que esté la cámara, sino en el que lo estemos mirando nosotros. Que lo queremos escalar, entonces con S, ¿cierto? Y desplazamos el mouse hacia afuera del objeto, del centro del objeto. El centro del objeto es este puntico anaranjado, y hacia adentro para colocarlo más pequeño. Bueno, que entonces yo como estoy haciendo para rotar alrededor del objeto, rotar la vista que tengo, simplemente pulsan el botón del medio del mouse y listo. Que si lo quieren acercar, ya les había hecho con el scroll, alejarlo con el scroll, en fin. Y eso es todo. Si lo quieren coger y desplazar también, acuérdense con el botón derecho, ¿cierto? Lo mantienen hundido y lo pueden desplazar. Y se me perdió. Cuando digamos, ustedes lo van a hundir un momento, entonces se les va a quedar siempre hundido. Yo ya lo dejé de hundir y mire que todavía se mueve. Ay no, que ese movimiento no lo quería hacer. Vuelvo a hundir el botón derecho del mouse y listo. Eso es todo. Listo, por el momento eso yo creo que es lo fundamental de este tutorial, es enseñarles cómo era lo básico de la interfaz, y explicarlo esto de las ventanas, cómo se pueden cambiar, profundizar un poco más en el User Preference, explicarle cada uno de estos menús de la vista 3D y cómo hacer modificaciones básicas sobre el objeto. Bueno, falta este panel derecho. En el próximo tutorial vamos a empezar a hacer un modelado de una ficha de ajedrez, en la cual ya vamos a empezar a utilizar más cosas, más herramientas, y vamos a utilizar este panel. Para no enredarlos tanto, los dejo hasta acá. Espero que les haya servido. Si tienen alguna pregunta, con gusto. Les invito a que se suscriban al canal, a que nos sigan en la página de Facebook, y a que se registren en el foro masquegamers.com, donde podrán encontrar personas a los que les interesan los videojuegos y el mundo gamer y la creación de videojuegos. Recuerden que todo esto va encaminado a la creación de videojuegos. Listo, eso es todo, hasta pronto.